arte y artistas en De Todo Un Poco. Cuando se habla de crítica en la República Dominicana, de crítica de arte, se tiene que pensar necesariamente en doña Marién Tolentino, una de nuestras más conocidas figuras en la crítica fina. Y hace tiempo, doña Marién, que yo quería conversar con usted acerca de lo que es la crítica de arte, en lo difícil que es el papel de ser crítico, y ser crítico en forma objetiva, porque se puede ser crítico muy fácil, pero en forma objetiva a mí me parece que es muy difícil. ¿Y cuáles cualidades considera usted que son necesarias para ser un crítico de arte? Bueno, la verdad que la crítica de arte es un ejercicio profesional difícil y primero, antes de enumerar las cualidades que creo indispensables en un crítico, me gustaría decir lo que yo creo que es la crítica. Creo que hay a veces un contrasentido. Criticar no es forzosamente censurar o al contrario elogiar. Criticar en primer lugar es analizar. Analizar de diferentes maneras según la obra y según la formación y las propias inclinaciones del crítico. Bueno, hay una primera clase de crítica que llamaremos descriptiva, es decir, el crítico más o menos perfila la obra para que la vea, entre comillas, su lector, sobre todo si no conoce la exposición, la obra, o si no hay una fotografía. Es el primer nivel. Luego hay una crítica que podríamos llamar psicológica, es decir, relacionar la obra con las interioridades del artista. A partir de la lectura de la obra hay una crítica social, es decir, relacionar la obra con la sociedad en general, con sus características políticas, económicas, es decir, más bien la crítica marxista. Es decir, que hay varios tipos de crítica de arte, pero siempre creo que es importante enseñar al lector. A mí poco me interesa decir que si es bueno o es malo, sino mostrar la obra al lector para que él decida si ésta le interesa o no. Es decir, yo creo que la enseñanza es fundamental. Tal vez en eso incide un poco el ejercicio profesoral mío en la universidad, al mismo tiempo que la crítica primero, pero fue antes de ejercer la crítica de arte. Sí, bueno, necesariamente con su forma de hablar se establece que la crítica no es un medio para hacerle daño a nadie, sino para que el artista corrija, digo yo, ciertas deficiencias que pudieran haber en su obra, o para juzgar más bien en forma objetiva lo que el artista está haciendo. No necesariamente una crítica tiene que ser complaciente, yo creo que es la más dañina. La crítica complaciente, cuando se hace por amistad, sin tomar en cuenta que un público está leyendo lo que usted escribe, yo creo que le hace más daño al artista que bien, y desgraciadamente los dominicanos no estamos acostumbrados a que se nos critique. Bueno, hay la crítica por amistad y hay la crítica por interés. Exacto. Que es mucho peor. Es decir, hay personas que hacen una crítica elogiosa porque están esperando cierto tipo de respuesta del artista o de un movimiento o de un sector. La crítica por amistad, yo diría que en nuestro medio es difícil evitar ese ingrediente de amistad. Lo que es mucho peor es la crítica por enemistad, que desgraciadamente también se practica aquí. Ahora bien, creo que si una obra realmente no vale la pena en la opinión del crítico, es mejor no hablar de ella. Y así se le deja al artista una segunda oportunidad, sobre todo si es una persona joven,
porque generalmente es mucho más fácil criticar negativamente a un joven que a un maestro. A un maestro muy a menudo el crítico no se atreve a hablar de él negativamente porque alrededor del maestro hay todo un movimiento de personas, de periodistas, y entonces el crítico no se atreve porque teme hasta una reacción en su contra, mientras que al joven es muy fácil, no tiene defensa, a veces y muy a menudo no se atreve a responder, entonces a menudo vemos críticas negativas en contra de la gente joven. Yo pienso que es mejor dejarle su oportunidad en una próxima ocasión si uno no encuentra que la obra es lo suficientemente madura o lo suficientemente seria. Eso es mi opinión. Si yo hablaba de no hablé de intereses, porque me parece que en las bellas artes o en el tipo de crítica que usted hace, no hay tantos intereses como en lo popular. Ya digo, pienso yo, no sé si llega también a abarcar intereses monetarios, porque en lo popular para nadie es un secreto la existencia de la famosa payola, del pago a periodistas porque escriban determinadas cosas. O sea, creo que es más difícil en el medio en que usted se mueve que en el medio popular, porque primero que son muy pocos los que hacen crítica al estilo suyo. No existen esa gran cantidad de críticos en la República Dominicana, y mucho menos de las bellas artes. Bueno, casi sería un tema a agotar. En principio, la crítica de arte debería ser un ejercicio profesional, y es un ejercicio profesional muy exigente, no solamente en cuanto a la formación, a las cualidades, a la responsabilidad personal y colectiva, sino también es un oficio caro. Sí. Caro porque exige, un buen crítico tiene que viajar. Tiene que viajar para saber lo que está pasando en el mundo, para poder juzgar su propia realidad, sobre todo en función de América Latina para nosotros. Luego, un buen crítico de arte tiene que suscribirse a revistas de arte especializadas, muy caras, que comprar libros de arte, usted sabe que son muy caros, es decir, que es un ejercicio profesional. Como tal, la crítica de arte debería ser, como cualquier profesión, una profesión remunerada correctamente. Entonces, esto es un punto que no vamos a tocar. Ahora, en cuanto a intereses, no tiene nada que ver justamente con lo primero, con la remuneración. Intereses, yo no llego hasta la corrupción, que yo no quisiera decir que ha llegado a nuestro medio, a los críticos, pero sí intereses, esto sí existe, hay intereses no solamente de tipo pecuniario, y puede ser que se esté perfilando en nuestro medio justamente un ingrediente de interés material que no existía antes, por ejemplo en el tiempo de Contina Ibarra y de Pérez, eso no existía. Pero yo hablo de intereses entonces para sectorizar, por ejemplo, un grupo a su favor, o un movimiento de opinión, o para conseguir ciertas ventajas. Es decir, hay intereses de varios tipos que no son solamente el pecuniario. Hay intereses negativos y también hay intereses positivos. Así que yo creo que la palabra interés debería ser objeto también de un análisis, algo complejo, pero sí le aseguro que en la crítica de arte intervienen factores objetivos, como usted bien lo mencionó, y también factores subjetivos. Sí, bueno, vamos a continuar, porque esto está tan interesante que yo pensaba hacer una entrevista corta, pero es imposible. Con doña Marín hay que hablar un poquito más. Vamos a estos comerciales, inmediatamente volvemos con doña Marian de Tolentino. Bueno, vamos a continuar conversando con doña Marian de Tolentino. Y ella nos hablaba de lo costoso que es para un crítico el ejercicio de su profesión. O sea, tiene que viajar, tiene que conocer, pero se da el caso de que no los críticos, sino los cronistas de farándula, viajan y gozan muchísimo, pero gozan con los gastos pagos. O sea, se les paga los viajes a Europa, se les paga los viajes a Miami, se les dan dietas.
vienen hasta con carros de por allá. O sea, a mí me gustaría saber entonces por qué a ustedes pues les es tan costoso. A ustedes no les pagan los pintores estos viajes y no le dan dieta, no le... Bueno, no. Primero los viajes generalmente son viajes, por ejemplo, de estudios. Entonces ahí tendríamos que ver distintos casos. Primero el viaje invitado por un festival o una bienal a cambio de un trabajo, porque por ejemplo uno está nombrado por la bienal, digo por la bienal, no por las autoridades dominicanas, sino como miembro del jurado en base al trabajo y allá una cierta reputación internacional. En ese caso, obligatoriamente deberían pagar el viaje y los gastos de estadía, deberían, porque a veces solamente pagan los gastos de estadía. Entonces el viaje, sea que lo paga el crítico, sea tiene que recurrir a patrocinios generosos en Santo Domingo, de empresas. Entonces muy a menudo una empresa paga una parte y uno tiene que pagar la otra parte, pero luego están todos los gastos, porque si pagan el hotel y la comida, hay gastos. Entonces es un caso. Luego hay viajes de tipo personal, porque uno quiere ver una exposición que uno considera muy importante, asistir a un evento, a un coloquio que considera también muy importante, y si se trata de una exposición, por supuesto, no pagan absolutamente nada, y de un coloquio, nuevamente, con frecuencia pagan los gastos de estadía, pero no los viajes, porque las instituciones culturales, aún las que creemos ricas en el exterior, no tienen dinero. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo, nuevamente con empresas o con uno mismo. En el exterior, yo conozco muchos casos de críticos de muy alto nivel, a quienes, bueno, primero la remuneración es muy alta fuera de aquí, digo en Europa es alta, y luego a veces un texto a cambio de un cuadro, lo que yo encuentro bastante monstruoso, porque sí, en el precio de los cuadros eso es una remuneración alta. Yo sé que yo tengo colegas aquí que piden de 1 a 2 cuadros para escribir ciertos textos, para ciertas publicaciones. Yo no acepto este tipo de remuneración, y cuando un artista me quiere regalar un cuadro, tiene que corresponder para mí a realmente una amistad de años, realmente servicios benévolos que yo le he rendido al artista, que le han servido a él para tener una mayor acogida en el público, por tanto que le han ayudado para la difusión de su obra, solamente en ese caso. Yo recuerdo siempre que un artista nuestro, volviendo del exterior, bueno, primero hice una crítica sobre él y luego él expone por segunda vez y veo llegar un cuadro. Y entonces, nada, veo de quién es, por supuesto me voy a callar el nombre. Y luego pasa la exposición y no escribo. Me llama ese artista, somos amiguísimos ahora, y me dice, doña Mariana, pero usted no escribió acerca de mi exposición. Digo, no, y ni voy a escribir. ¿Usted no va a escribir? No, pero yo le mandé un cuadro, digo, por eso mismo, no voy a escribir, porque a mí no se me compra. Ay, yo no quisiera que usted lo piense de esa manera, y es una cosa normal, donde yo vivía antes. Bueno, es una cosa normal, tal vez donde usted vivía antes, tal vez con otros críticos, yo no lo sé, pero conmigo yo me sentí muy mal. Y no le gustó mi exposición, sí me gustó. Y me hubiera encantado escribir. Y me duele no poder escribir, pero ¿por qué usted me regaló ese cuadro? No voy a poder escribir. Entonces me dice luego que usted me lo va a devolver. Digo, se lo devuelvo o hay otra solución. Bueno, yo trabajo en X institución, lo podemos obsequiar a la institución y le prometo que la próxima vez, si su obra me interesa, entonces sí
escribir. Entonces, nada, comprendió mi manera de actuar. Hay otra historia un poco cómica. Un malísimo pintor me pide, o digo, un pintor a quien considero malo, me pide que yo escriba un texto largo, un libro. Y entonces, bueno, yo tengo siempre muchísimo trabajo. Entonces, realmente el exceso de trabajo no es una excusa, sino una razón. Pero cuando un artista, una obra me gusta muchísimo, entonces yo absorbo, como digo yo, todavía más trabajo. Pero cuando la obra no me gusta, realmente el exceso de trabajo es una buena razón. Entonces yo le dije, bueno, mira, fulano, yo lo lamento, pero tengo tanto trabajo que yo no podría escribir antes de un año. Entonces el fulano se puso a regar en el Conde, en los cafetines, en los restaurantes que frecuenta, que Marián Tolentino no había querido escribir sobre su obra porque él no le había regalado un cuadro, que solamente funciona en base a regalo de cuadros. Entonces realmente a mí, ¿qué me importa que digan esto? Porque realmente quienes me conocen saben cuál es mi ética profesional. Así que esto, hay artistas malos o artistas que tal vez son excelentes, pero que con los cuales yo no tengo comunicación estética. Entonces esos artistas pueden decir que es porque no regalan un cuadro, y tal vez lo que dicen de mí lo pueden decir de otros, y a mí puede ser que hayan venido a decirme, mira fulano, si no le dan dos cuadros y tanto dinero, no te escribe nada. Puede ser que sea mentira. Claro. Así que muchas cosas falsas se escriben acerca de los críticos, y entonces críticos de arte, yo hablo de artes plásticas. Exacto. Pero yo creo que críticos literarios todavía es una situación más dramática, y crítico de teatro todavía, yo digo no, de teatro serio, es realmente una mística y es un sacrificio. ¿Qué usted opina de la nueva generación de críticos? ¿Existe la nueva generación de críticos? Yo pienso que existe una nueva generación de críticos, no muchos, porque es una profesión que, como yo le decía, que todavía no está valorada económicamente como debería ser. Entonces es muy difícil pedirle a un joven que... Yo he empleado ya esa imagen, yo creo que se entra en crítica como se entra en religión. Claro. Es decir, que es una cosa muy seria, y entonces si se ejerce de manera seria en una sociedad donde no tenemos quien nos defienda, sino que desgraciadamente aún entre colegas, a veces en vez de defenderse mutuamente, nos atacamos mutuamente, es decir, no hay un bloque todavía, pese a que existe una asociación, no hay un bloque que hace que se mejore la condición profesional del crítico. También porque tal vez somos muy pocos los que nos dedicamos a la crítica realmente a tiempo completo. Entonces, hay gente joven, alguna, sí, que está surgiendo bien preparada, con cualidades intelectuales, con cualidades morales, pero a veces tiemblo, porque los quieren utilizar, quieren ejercer presiones para que ese joven que no tiene todavía una personalidad segura, que no tiene todavía un soporte económico, que no tiene todavía a veces un hogar, es decir, el hogar es muy importante porque, por ejemplo, en mi caso, es un soporte afectivo, es un soporte moral y es un soporte económico. Entonces, ese joven que no tiene todavía esas ventajas, entonces es muy débil, es frágil y tiemblo, porque a veces veo que pueden cometer deslices por esa misma falta de protección que tiene nuestro oficio en Santo Domingo, y no solamente en Santo Domingo, en muchas partes del mundo. Cómo no, doña María, bueno, pues una lástima que tengamos que terminar, cara. Tantas cosas que habría que... Sí, yo creo que hay que hacer un coloquio serio, serio sobre la crítica, y yo creo que así podríamos agotar temas. Ahora yo tengo esperanzas, como le digo, primero tenemos muchos artistas buenos, y que sin artistas no existe la crítica. Exacto. Sin críticos existe el artista.
Entonces luego hay varios jóvenes serios que han surgido y que ojalá se dejen guiar hasta por sus pasiones. Porque yo para las pasiones, yo creo que sin pasión uno no es un buen profesional en el arte, ¿eh? Que sea en la farándula, que sea en la literatura, que sea en las artes plásticas, hay que ser un apasionado. Entonces, pero que aparte de las pasiones no se dejen guiar por esos famosos intereses que yo veo como una especie de demonios que flotan en todos los ambientes. Entonces, si es así, vamos a tener una gran crítica de arte, porque yo creo que la crítica de arte en Santo Domingo, yo hablo de la crítica que no pasamos de 6 personas aquí. Yo creo que no llegan a 6. No, bueno, que 6, que realmente los otros, bueno, hacen crónicas. No, y aún pueden ejercer actividades críticas en el sentido de programas a veces, de organizar exposiciones, de trabajar en instituciones, pero realmente la crítica, que para mí es escribir, es dejar realmente una obra teórica, es enseñar a ver, a comprender la obra de arte. Eso yo creo que esto aquí, aunque seamos poco, la crítica de arte, y yo digo de bellas artes, yo creo que es tan buena y hasta mejor que en muchos países, hasta más grandes que el nuestro.